Hola, como dice el título hablaré de la SP2 del espadachín, el ninja. Aunque debería ser un error de traducción porque esta SP es un ronin. Un samurái sin amo. Pero todos le decimos Blade. Comenzando con las bendiciones tenemos una bendición personal que es cuchilla afilada, el nivel de ataque del arma aumenta en 2, junto con la probabilidad de causar un impacto crítico y la evasión. Con esto ya podemos ver en lo que está enfocada la SP, a críticos y a jugar con los niveles de ataque y defensa. Esto segundo trata sobre las bonificaciones en las armas y armaduras, por ejemplo si nuestra arma es más 5 en optimización. Al utilizar esta bendición tendrá la bonificación como si se tratara de más 7 mientras el efecto dure. Es decir que el daño de nuestra arma pasaría de tener un bono del 43% al 65% siempre y cuando la armadura del rival sea de nivel de defensa de 0, si es por ejemplo de más 8 nuestra arma no tendrá ninguna bonificación y la armadura del rival tendrá la bonificación de más 1, es decir un 10%, y así es como funciona el nivel de optimización, junto con los de ataque y defensa. La siguiente habilidad y parte de la mecánica principal de la SP es protector de cuchillas, al utilizarlo nos da una bendición que dura 2 segundos en los cuales no recibimos daño y el que deberíamos haber recibido se nos almacena como daño extra en nuestro siguiente ataque. Con un máximo de 7000. Por último tenemos un efecto activo que es recuperación espiritual, nos restaura vida y mana según nuestro nivel a la vez que elimina efectos negativos con un máximo de nivel 4. Los siguientes poderes son de ataque, y te voy adelantando que esta SP está enfocada al PvP, así que los mencionaré en el orden normal que se utilizaría en PvP. Ataque a la velocidad de la luz. Nos lanzamos hacia el enemigo desde una decente distancia con grandes probabilidades de reducirle el nivel de defensa en 2 durante 30 segundos. Recarga en 15 segundos, si logras mantenerlo durante todo el combate, sacarás una ventaja de 4 niveles en total entre tu espada y la armadura del rival, teniendo en cuenta la bendición de cuchilla afilada y lo anteriormente explicado. Si aún no entendiste eso, regresa el video porque es algo que iba en el examen. Una vez estemos cerca del enemigo, podemos optar por tormenta de espadas, un ataque giratorio con grandes probabilidades de herir la pierna a nuestros enemigos alrededor, lo cual disminuirá la velocidad de movimiento y nos dará la oportunidad de seguir atacando mientras le costara huir. El siguiente que yo recomendaría sería ataque en cadena, golpea varias veces pudiendo llegar a aturdir y con 60% de probabilidades de eliminar un 30% de la mana actual del rival. Sumándole la mecánica del nivel de ataque y el poder absorber ataques, también tenemos la de eliminar parte del mana actual del rival. Sinceramente no es tan útil, pero si el combate se alarga más de lo normal, el Blade terminará teniendo toda la ventaja porque puede seguir curándose vida y mana a la vez que va eliminando el mana del rival, especialmente mortal contra magos. Si con el ataque anterior tuvimos la suerte de aturdir al rival, eso significa que no tendrá la capacidad de esquivar ataques, por lo tanto aprovechamos para lanzar nuestra habilidad más fuerte, espada danzante, simplemente es la que hace más daño y puede causar shock. Lo que nos da lugar para hacer cuchillada mortal, a este lo podemos lanzar antes o después del last, aquí lo menciono después porque personalmente considero que el last falla cuando más lo necesitas y si aprovechas el aturdimiento evitas hacerlo. Este es el segundo poder con más daño y puede causar el efecto negativo de cortar que elimina el 70% del mana actual del rival y disminuye el nivel de defensa a la mitad, si la armadura del rival es de más 8 ahora será de más 4, también es muy útil si lo lanzas al comienzo del combate, porque en el supuesto caso de darle cortar, el rival comenzará con una gran desventaja. Por último tenemos dos poderes que utilizaremos cuando no tengamos nada mejor que hacer. Cuchillada de cruz, un pequeño ataque con más probabilidades de causar daño crítico, junto con la bendición, la probabilidad del arma y los puntos en daño de la SP, este ataque tiene un total de 90% de probabilidades aproximadamente. El otro es cuchilla energética, su ventaja es que se puede lanzar desde cierta distancia, con la posibilidad de eliminar mana del rival. Sobre los puntos, esta SP está enfocada en los duelos, así que puntos de PvP, mucho ataque y HP, para darte una idea 80 puntos de ataque y 50 de HP, los espadachines tienen mucha vida base, así que son los que se benefician más del porcentaje de vida que dan las SP. No lleva nada de elemento y la defensa no se recomienda, aunque si tienes pensado alargar los combates para terminar ganando, así que tardes una hora, la defensa podría ser una buena idea.
Pero la diferencia entre un buen Blade y uno malo es cómo utilizan protector de cuchillas. Normalmente los malos Blades lo utilizan siempre que pueden, siendo extremadamente predecibles. El enemigo simplemente no atacará cuando sospeche que lo puedas lanzar, y esperará a que se termine el efecto para luego pegarte de gratis, y lo que es una mecánica que podría beneficiarte mucho, termina perjudicándote por su mal uso. Los Blades buenos utilizan distintas tácticas, por ejemplo utilizándolo mucho al comienzo del combate, para dar la idea de que es malo, y luego se enfoca en atacar sin utilizarlo más. El enemigo dejará de atacar esperando que lo utilices, y cuando se dé cuenta que no lo harás y perdió mucha vida, comenzará a atacar desesperadamente, y es allí cuando el Blade bueno intenta utilizar el poder sabiamente para absorber los ataques y terminar el trabajo. Lo otro sería simplemente conocer cómo funciona la SP del rival y predecirle sus movimientos para conseguir buenas cargas, estando siempre un paso por delante. Hacer esto no es fácil, requiere práctica, experiencia y conocimientos. Eso último lo puedes conseguir viendo mis vídeos. En resumen, para lurear le doy un 3 de 10, solamente el Last y Tormenta de espadas tienen decente área, con protector de cuchillas podría llegar a potenciarlos, pero vas a sufrir mucho, y la SP1 el guerrero, es mejor opción. Para PvP le doy un 8 de 10, está destinada al PvP y es muy buena, pero no es fácil de dominar por todo lo explicado. Lo de eliminar mana no es tan efectivo porque no puedes depender de eso, tiene bajas probabilidades, necesitas un arma con buen nivel de optimización y tienes poco índice de acierto. Para Time Space, misiones y usarla en general le doy un 2 de 10, personalmente es muy bonita estéticamente, pero no es muy bonito ir matando enemigos de uno en uno, a no ser que tengas un daño excesivo, terminará siendo más frustrante que divertido. Para PvP sí es muy divertida, pero para su uso en general no. Para raids le doy un 1 de 10, no tiene ninguna utilidad en raid, lo mismo que lo anterior, si tienes un daño excesivo puedes llevarla a algunos raids, pero es algo forzado. Con todo esto dicho, gracias por ver el video, puedes comentar lo que desees. Si le encontraste útil deja tu me gusta, también puedes dejarme tu billetera o a tu hermana, eso ya es cosa tuya.